Vi a mi familia disfrutar de la cena de Navidad mientras yo me sentaba afuera en el frío. Le di mi único sándwich a un perro que temblaba. Entonces lo vi, un diamante en su collar. Marqué el número que había en el collar. De la nada, llegó un Mercedes negro. El mayordomo reveló que el perro pertenecía a un multimillonario discapacitado al que cuidé hace años. Cuando me vio, hizo algo que cambió mi noche de Navidad y mi vida. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad estás viendo esto, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Floray, y a mis 68 años, pensaba que había aprendido a esperar muy poco de mi familia. Pero nada podría haberme preparado para la Nochebuena de 2024, cuando mi propio hijo dejó claro que no era bienvenida en la primera cena de Navidad de mi nieto. La llamada llegó 3 días antes. Mamá, sobre la cena de Navidad, dijo Trent, con esa voz que llevaba ese tono particular que he aprendido a reconocer a lo largo de los años, el que usaba cuando estaba a punto de darme noticias que no me gustarían. Miranda y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor que no vinieras este año. Me quedé parada en mi pequeña cocina, agarrando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No lo entiendo. Es Navidad. Es la primera Navidad del pequeño Tommy. Lo sé, mamá, pero los padres de Miranda vuelan desde Connecticut, y su hermana y su cuñado también vienen. El comedor solo tiene capacidad para 8 personas cómodamente, y con la silla alta del bebé. Dejó la frase en el aire, como si las matemáticas de todo aquello tuvieran un sentido perfecto. Podría sentarme en la sala de estar, ofrecí, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. No necesito estar en la mesa principal. Hubo una pausa, y pude escuchar la voz de Miranda de fondo, aguda e insistente, aunque no pude distinguir las palabras. Mamá, mira, es complicado este año. Tal vez podamos reunirnos el día después de Navidad. Solo nosotros 4. Nosotros 4. Como si yo fuera una pariente lejana en lugar de su madre. Como si no hubiera pasado cada Navidad de los últimos 37 años asegurándome de que tuviera todo lo que quería bajo el árbol, incluso cuando el dinero era tan escaso que tenía que elegir entre la comida y la electricidad. Por supuesto, me escuché decir. Lo entiendo. Pero no lo entendía. No realmente. En la mañana de Nochebuena, me desperté en silencio. Sin llamadas emocionadas sobre los preparativos de último minuto. Sin peticiones para que llevara mi famosa cazuela de batatas que Trent solía suplicar cada año. Solo silencio. Me vestí cuidadosamente con mi mejor vestido azul marino, el que había usado en la boda de Trent hace 5 años. Me quedaba un poco holgado ahora, había perdido peso desde que mi jubilación me obligó a estirar mi pensión de $950 al mes más de lo que podía, pero seguía siendo respetable, seguía siendo digno. No iba a pasar la Navidad sola en mi apartamento, mirando el pequeño árbol artificial que decoré con adornos que Tommy nunca vería. No podía soportar eso. Así que decidí conducir hasta el vecindario de Trent solo para ver la casa iluminada por la Navidad, solo para sentirme conectada de alguna manera. El viaje a Maplewood Estates tomó 20 minutos a través de calles bordeadas de casas que brillaban como joyas en la oscuridad de diciembre. Cada ventana parecía enmarcar una escena familiar perfecta, niños en pijama, padres riendo, abuelos sosteniendo bebés. El sueño americano envuelto en luces navideñas y pagos de hipoteca que costaban más que todo mi ingreso anual. La casa de Trent estaba en Elm Street, una casa de estilo colonial que él y Miranda habían comprado hace 3 años por $280,000. Recordé cuando me mostraron la casa, lo orgulloso que estaba Trent de las encimeras de granito y del baño principal con su enorme bañera profunda. Lo felicité, aunque en privado me preguntaba cómo habían logrado el pago inicial con su salario de ventas. Estacioné al otro lado de la calle, apagué el motor y simplemente observé. A través de la ventana del comedor, podía verlos a todos reunidos alrededor de la mesa de caoba que la madre de Miranda les había dado como regalo de inauguración. Miranda, elegante con una blusa de seda roja, sostenía a Tommy mientras su padre cortaba lo que parecía un pavo perfectamente dorado. Trent estaba sentado en la cabecera de la mesa, riéndose de algo que había dicho el hermano de Miranda. Su madre estaba rellenando las copas de vino de una botella que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comida en una semana.
Parecían un anuncio de revista de Navidad familiar perfecta. Todos hermosos, todos pertenecientes, todos deseados. Y entonces vi la silla vacía al pie de la mesa. Una novena silla ligeramente retirada, como si alguien acabara de alejarse. Por un momento loco, me pregunté si después de todo habían puesto un lugar para mí. Si Trent estaba a punto de llamar e invitarme a entrar. Pero entonces la hermana de Miranda se sentó en esa silla, y me di cuenta de que nunca había estado destinada para mí. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí mirando a través de esa ventana dorada. Lo suficiente para que mis manos se entumecieran por el frío, incluso con la calefacción encendida. Lo suficiente para verlos sacar lo que parecía un pastel casero, algo que definitivamente no era comprado en la tienda como los postres con los que yo solía contribuir a las reuniones familiares. Finalmente, no pude soportarlo más. Salí de mi coche, diciéndome a mí misma que solo iba a caminar alrededor de la cuadra para tomar un poco de aire fresco antes de conducir a casa. Las aceras estaban despejadas, pero parches de hielo atrapaban la luz de la calle, haciendo que todo pareciera frágil y resbaladizo. Al pasar por la casa de Trent, pude escuchar risas derramándose en la noche. Risas cálidas y genuinas, del tipo que recordaba de cuando Trent era pequeño y éramos solo nosotros dos, antes de que aprendiera a avergonzarse de nuestro pequeño apartamento y mi ropa de segunda mano. Avancé 3 cuadras antes de tener que detenerme. No porque estuviera cansada, sino porque sentía el pecho tan apretado que no podía respirar correctamente. Me senté en un banco en el pequeño parque del vecindario, cerré los ojos e intenté recordar cuándo habían cambiado las cosas entre nosotros. Cuándo me había convertido en alguien de quien mi hijo se avergonzaba. Cuándo se había convertido mi amor en algo que él toleraba en lugar de atesorar. El viento se levantó, cortando directamente a través de mi abrigo de lana. Debería haberme ido a casa entonces. Debería haber conducido de vuelta a mi apartamento y calentado la lata de sopa que había planeado para la cena. Debería haber visto alguna vieja película de Navidad e irme a la cama temprano. En cambio, simplemente me senté allí, sintiéndome más sola de lo que jamás me había sentido en mi vida. Fue entonces cuando escuché el gemido. Al principio, pensé que era solo el viento, pero luego lo escuché de nuevo. Un sonido suave y desesperado que venía de debajo del banco del parque junto al mío. Me incliné y lo vi, un perro pequeño, tal vez de 20 libras, 9 kilogramos, con pelaje dorado enmarañado con nieve y hielo. Estaba temblando tan violentamente que todo su cuerpo se sacudía. «Oh, cariño», susurré, poniéndome de rodillas en el suelo helado. «¿Qué haces aquí afuera tan solo?» El perro me miró con ojos marrones oscuros que parecían contener toda la tristeza del mundo. Llevaba un collar, pero sin correa, la mascota de alguien, perdida o abandonada en Nochebuena. Busqué en mi bolso y saqué el sándwich de jamón que había empacado antes, pensando que podría necesitar algo de comer si decidía conducir buscando luces de Navidad. Era un sándwich pequeño, 3 rebanadas de jamón de supermercado sobre pan blanco con un poco de mostaza. Nada elegante, pero era todo lo que tenía. ¿Tienes hambre, cariño?, pregunté, desenvolviendo el sándwich y partiendo un trozo de jamón. La cola del perro dio un movimiento tentativo y se acercó sigilosamente a mí. Cuando le ofrecí el jamón, lo tomó suavemente de mis dedos, apenas usando sus dientes. Tan buenos modales, a pesar de estar tan obviamente hambriento. Le di el sándwich entero, pieza por pieza, hablándole suavemente todo el tiempo. Ahí tienes. Eso es mejor, ¿verdad? ¡Qué buen chico! Alguien debe estar extrañándote terriblemente. Mientras le daba el último trozo de pan, noté su collar con más claridad. No era cualquier collar. Estaba hecho de lo que parecía cuero caro con pequeños remaches de metal que atrapaban la luz de la calle. Y colgando de él había algo que me hizo parpadear 2 veces para asegurarme de que estaba viendo correctamente. Un diamante. No una imitación o un trozo de vidrio, sino lo que parecía un diamante genuino del tamaño de una moneda de 10 centavos, colgando de un pequeño engaste de platino. Miré alrededor del parque vacío, sintiéndome de repente como si estuviera en algún tipo de cuento de hadas. ¿Quién le pone un diamante al collar de un perro? ¿Y qué hacía un perro con algo tan valioso perdido en un parque suburbano en Nochebuena? El perro terminó de comer y se acomodó a mi lado en el banco, con su cuerpo cálido presionado contra mi costado.
Por primera vez en todo el día, sentí que alguien realmente quería mi compañía. ¿Cuál es tu historia, cariño?, le pregunté, acariciando suavemente su pelaje húmedo. ¿Y qué vamos a hacer contigo? Como en respuesta, levantó la cabeza y me miró con esos conmovedores ojos marrones. Y por primera vez desde la llamada telefónica de Trent hace 3 días, sentí algo más que rechazo y tristeza. Me sentí necesitada. El diamante atrapó la luz de la calle de nuevo, guiñando como una estrella. Miré más de cerca el collar y noté algo que se me había pasado por alto antes, una pequeña etiqueta de metal escondida detrás del diamante. Un número de teléfono estaba grabado en ella con letras diminutas y precisas. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono, aunque no estaba segura de si era por el frío o por algo completamente diferente. Algo que se sentía como esperanza, aunque no podía explicar por qué. El perro se apoyó más fuerte contra mí, como si supiera que lo que sucedería a continuación iba a cambiarlo todo. Miré el número de teléfono en la etiqueta durante 1 minuto entero antes de encontrar el coraje para marcarlo. Mis dedos estaban entumecidos por el frío, y tuve que intentarlo 3 veces antes de lograr presionar los números correctos. El teléfono sonó 1, 2 veces. Al tercer tono, una voz nítida y profesional respondió. Residencia Wellington. Habla Maxwell. Casi colgué. Residencia Wellington. Maxwell. Esto sonaba como algo sacado de una película. No el tipo de llamada telefónica que se suponía que debía hacer una enfermera jubilada desde un apartamento de una habitación. Hola, logré decir, mi voz apenas por encima de un susurro. Encontré un perro. Tiene este número de teléfono en su collar. Hubo una pausa, y luego la voz, Maxwell, se volvió repentinamente urgente. Señora, ¿podría por favor describir al perro? Es pequeño, pelaje dorado, muy dulce. Estaba perdido en Riverside Park y parecía hambriento y con frío. Oh, gracias a Dios, dijo Maxwell, y pude escuchar un alivio genuino en su voz. Señora, esto es extremadamente importante. ¿Dónde está usted ahora mismo? ¿Está segura? Está Charlie. ¿Está el perro con usted? Charlie. Así que ese era su nombre. Sí, ambos estamos bien. Todavía estamos en el parque en ELM Street, pero... Por favor, no se mueva, interrumpió Maxwell. Estoy enviando a alguien para recogerlos a ambos de inmediato. ¿Podría darme su nombre? Flora, dije automáticamente. Flora Henderson, pero no entiendo. Señora Henderson, no puedo agradecerle lo suficiente por llamar. No tiene idea de lo preocupados que hemos estado. Por favor, quédese exactamente donde está. Alguien estará allí en menos de 10 minutos. La línea se cortó, dejándome mirando mi teléfono con confusión. Miré a Charlie, que ahora estaba sentado tranquilamente a mi lado como si nada de esto fuera extraño en absoluto. ¿En qué me he metido exactamente, Charlie?, le pregunté. Él movió la cola y lamió mi mano, lo cual fue de alguna manera tranquilizador a pesar de las extrañas circunstancias. Fiel a la palabra de Maxwell, exactamente 8 minutos después, un par de faros entraron en el parque. Pero no era cualquier coche. Era un sedán Mercedes negro, del tipo que solo había visto en películas o pasándome en la autopista. Se movió silenciosamente a través de la entrada del parque y se detuvo directamente frente a mi banco. La puerta del conductor se abrió y salió un hombre que parecía haber salido de un siglo diferente. Llevaba un abrigo negro perfectamente confeccionado, guantes de cuero y lo que parecía ser una auténtica gorra de chofer. Debía tener unos 60 años, con cabello plateado y el tipo de postura que hablaba de entrenamiento militar o años de servicio formal. ¿S.R.A. Henderson?, preguntó, acercándose a nosotros con pasos medidos. Su voz era la misma que había escuchado en el teléfono. Maxwell. Sí, dije, poniéndome de pie lentamente. Charlie permaneció presionado contra mis piernas, pero su cola se movía más rápido ahora, como si reconociera a Maxwell o al coche. Señora, dijo Maxwell, y luego hizo algo que casi me derriba. Hizo una reverencia, realmente se inclinó, como si yo fuera de la realeza en lugar de una anciana con un abrigo gastado sentada en un parque público.
No puedo expresar lo agradecido que estará el señor Wellington de que haya encontrado a Charlie y lo haya mantenido a salvo. Señor Wellington. El nombre envió un pequeño escalofrío por mi espalda, aunque no podría decir por qué. ¿Es el señor Wellington el dueño de Charlie?, pregunté. Efectivamente lo es, señora, y ha estado bastante fuera de sí por la preocupación. Maxwell miró a Charlie, que había trotado hacia él y estaba recibiendo suaves caricias. Charlie nunca se había alejado antes. El señor Wellington temía que algo terrible pudiera haber sucedido. Observé el rostro de Maxwell con cuidado. Había algo en su expresión, algo que sugería que esto se trataba de algo más que solo una mascota perdida. ¿Cómo se perdió Charlie?, pregunté. La expresión de Maxwell se volvió cuidadosamente neutral. Hubo un incidente más temprano esta noche. Charlie se asustó y salió corriendo durante su paseo. Hemos tenido equipos de búsqueda buscándolo durante horas. Equipos de búsqueda para un perro. Miré de nuevo el diamante que colgaba del collar de Charlie y comencé a entender que quienquiera que fuera el señor Wellington, no era una persona común. Señora Henderson, continuó Maxwell, al señor Wellington le gustaría mucho agradecerle en persona si usted estuviera dispuesta. Él está esperando en la casa. Miré el Mercedes, luego el rostro expectante de Maxwell, y luego a Charlie, que me miraba con esos confiados ojos marrones. No creo que sea necesario, dije lentamente. Solo me alegro de que Charlie esté a salvo. Probablemente debería irme a casa. Señora, dijo Maxwell, y su voz tenía una nota que no pude interpretar del todo. Creo que debe saber que el señor Wellington me pidió específicamente que le dijera que ha estado esperando conocerla durante mucho tiempo. Mi corazón se detuvo. Lo siento. ¿Qué dijo? Ha estado esperando conocerla, señora, durante mucho tiempo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío entre nosotros. Esto no tenía sentido. Nunca había escuchado el nombre Wellington antes de esta noche. Estaba absolutamente segura de que nunca había conocido a nadie que tuviera diamantes para su perro o tuviera choferes que hablaran como si hubieran salido de una novela británica. Creo que ha habido algún error, dije. Nunca he conocido a ningún señor Wellington. El rostro de Maxwell se suavizó ligeramente. Señora, con todo el respeto, creo que sí lo ha hecho, aunque fue hace mucho tiempo, y él usaba un nombre diferente entonces. Un nombre diferente. Mi mente comenzó a correr, tratando de pensar en alguien que pudiera haber conocido y que se hubiera vuelto lo suficientemente rico como para poseer autos como este y emplear a personas como Maxwell. Pero me quedé en blanco. Señora Henderson, dijo Maxwell gentilmente. El señor Wellington fue paciente suyo en el Hospital General Harrison hace unos 15 años. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Hospital General Harrison. Había trabajado allí durante 12 años antes de que los recortes presupuestarios los obligaran a eliminar mi puesto. Había cuidado a cientos de pacientes durante ese tiempo, tal vez miles. Cuidé a muchos pacientes, dije débilmente. Sí, señora. Pero el señor Wellington la recuerda muy claramente. Nunca ha olvidado su amabilidad durante lo que fue un momento muy difícil en su vida. Traté de pensar, de recordar a alguien que pudiera haberse llamado Wellington, pero la verdad era que, después de tantos años y tantos pacientes, las caras y los nombres tendían a desdibujarse a menos que hubiera sucedido algo extraordinario. ¿Él me recuerda?, pregunté. Oh, sí, señora. Ha hablado de usted a menudo a lo largo de los años. Ha intentado encontrarla varias veces, pero usted se había mudado y su antiguo número de teléfono estaba desconectado. Esto se estaba volviendo surrealista. Alguien me había estado buscando. Alguien a quien había cuidado realmente me recordaba lo suficiente como para intentar encontrarme años después. Señora, dijo Maxwell, mirando su reloj. Es Nochebuena y hace bastante frío. El señor Wellington está esperando, y sé que se sentiría honrado si me permitiera llevarla a conocerlo, aunque sea solo por unos minutos. Miré alrededor del parque vacío, pensé en mi apartamento silencioso y en la lata de sopa que me esperaba. Luego pensé en Trent y Miranda y en la cena familiar perfecta a la que nunca sería invitada. ¿Qué tenía que perder? Está bien, me escuché decir.
Lo conoceré. El rostro de Maxwell se iluminó con la primera sonrisa genuina que le había visto. Maravilloso, señora, si me permite. Se movió para abrir la puerta trasera del Mercedes, y tuve mi primer vistazo del interior. Asientos de cuero color crema, molduras de madera que brillaban incluso con la luz tenue, y un interior que era más cálido y lujoso que todo mi apartamento. Charlie saltó primero, acomodándose en el asiento como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Me deslicé tras él, hundiéndome en un cuero tan suave que se sentía como sentarse en una nube. Maxwell cerró la puerta suavemente y regresó al asiento del conductor. El auto arrancó tan silenciosamente que apenas escuché el motor. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras salíamos del parque. No muy lejos, señora, dijo Maxwell, mirándome por el espejo retrovisor. Unos 20 minutos hasta la Kesore Drive. La Kesore Drive. Conocía la zona. Era donde vivía la gente realmente rica. Casas que se vendían por millones de dólares con muelles privados, portones y sistemas de seguridad. No era el tipo de lugar donde la gente como yo solía ser bienvenida. Mientras conducíamos por vecindarios cada vez más exclusivos, Maxwell mantuvo una conversación educada sobre el clima y los hábitos de Charlie. Pero podía sentir algo debajo de su comportamiento profesional. Una emoción, tal vez, o anticipación. Maxwell, dije finalmente, ¿puedes decirme cuál es el nombre de pila del señor Wellington? Podría ayudarme a recordarlo. En el espejo retrovisor, vi la sonrisa de Maxwell. Por supuesto, señora. Su nombre es Dean. Dean Wellington. Dean. El nombre me golpeó como un rayo. Y de repente, estaba de vuelta en la habitación 412 en el Hospital General Harrison hace 15 años. Un hombre de unos 30 y tantos años, paralizado por un accidente automovilístico, enojado, amargado y convencido de que su vida había terminado. Su familia lo había visitado las primeras semanas, pero a medida que se hacía evidente que tal vez nunca volvería a caminar, las visitas se habían vuelto menos frecuentes y luego cesaron por completo. Dean Morrison, ese había sido su nombre entonces. Morrison, no Wellington. Lo recordaba ahora. ¿Cómo pude haberlo olvidado? Había sido uno de mis pacientes más desafiantes, no por sus necesidades médicas, sino por su rabia. Les gritaba a las enfermeras, tiraba cosas, rechazaba el tratamiento. Todos temían ser asignados a su habitación. Todos excepto yo. Había visto algo en sus ojos que los demás pasaron por alto. No ira, sino terror. El terror de un hombre que había perdido todo lo que creía que lo hacía ser quien era. «Oh, Dios mío», susurré. «Dean». «Sí, señora», dijo Maxwell suavemente. «Ha estado buscándola durante mucho tiempo». Mi corazón comenzó a latir más rápido a medida que más recuerdos inundaban mi mente. Las semanas que pasé hablando con él, escuchándolo despotricar contra su destino. El día en que finalmente me dejó leerle. La tarde en que lloró en mis brazos como un niño. Y el día en que me dijeron que lo iban a trasladar a un centro de cuidados a largo plazo porque su seguro se había agotado. Nunca lo volví a ver. ¿Cómo está él?, pregunté, mi voz apenas audible. La sonrisa de Maxwell en el espejo era radiante. Señora, Dean Wellington es uno de los hombres más exitosos del estado, pero lo más importante es que es uno de los más felices. Y él atribuye eso completamente a una enfermera llamada Flora Henderson, que se negó a rendirse con él cuando todos los demás lo habían hecho. El Mercedes entró en un camino de entrada que parecía interminable, bordeado de árboles envueltos en miles de pequeñas luces. Al final del camino había una casa que parecía sacada de un cuento de hadas. No ostentosa, sino elegante y acogedora, con una luz cálida que salía de cada ventana. Charlie estaba sentado ahora, moviendo la cola furiosamente, obviamente reconociendo su hogar. Señora, dijo Maxwell mientras nos deteníamos frente a la casa. El señor Wellington, Dean, quiere que sepa que encontrarla esta noche se siente como un milagro de Navidad. Que Charlie huyera y terminara en ese parque exacto donde usted estaría sentada en ese momento exacto. Bueno, él no cree en las coincidencias. Mientras Maxwell daba la vuelta para abrir mi puerta, vi abrirse la puerta principal de la casa.
una figura apareció en el umbral, recortada contra la luz dorada del interior. Incluso desde la distancia, incluso después de 15 años, supe que era Dean. Y supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El hombre parado en la puerta no era el paciente roto y enojado que recordaba de hace 15 años. Este Dean Wellington se mantenía erguido y confiado, aunque podía ver la silla de ruedas estacionada justo detrás de él en el vestíbulo. Llevaba un suéter costoso y pantalones oscuros, y su cabello se había vuelto plateado en las sienes de una manera que lo hacía parecer distinguido en lugar de viejo. Pero sus ojos eran exactamente los mismos. El mismo azul profundo que había ardido de furia en la habitación 412, y luego más tarde de esperanza cuando finalmente me permitió ayudarlo a creer en un futuro. Flora, dijo, y mi nombre salió como una plegaria. Dios mío, realmente eres tú. Maxwell estaba a mi lado ofreciéndome su brazo como apoyo, lo cual tomé con gratitud porque mis piernas de repente se habían vuelto poco fiables. Charlie saltó del auto y corrió hacia Dean, quien se agachó desde su posición de pie para rascar detrás de las orejas del perro. Hola, Dean, logré decir, mi voz saliendo en un susurro. No puedo creer que estés de pie. Sonrió, esa misma sonrisa torcida que recordaba, aunque ya no era amarga. Tomó 5 años de fisioterapia, 3 cirugías experimentales y más determinación de la que sabía que tenía. Pero tú me enseñaste que los milagros eran posibles si no me rendía. Sentí que las lágrimas comenzaban a nublar mi visión. Te dijeron que nunca volverías a caminar. Me dijeron muchas cosas. Dio un paso adelante, moviéndose lenta pero firmemente. Los médicos dijeron que nunca recuperaría la sensibilidad debajo de la cintura. Las compañías de seguros dijeron que no valía la pena la inversión en tratamientos experimentales. Mi propia familia dijo que debía aceptar mis limitaciones y estar agradecido por lo que me quedaba. Se detuvo a unos 3 pies, 1 metro, de mí. Lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las líneas finas alrededor de sus ojos, la evidencia de los años que habían pasado desde nuestro tiempo en el Hospital General Harrison. Pero hubo una enfermera que me dijo algo diferente. Dijo que mi cuerpo podría estar roto, pero mi espíritu no, y mientras mi espíritu estuviera intacto, todo era posible. ¿Recuerdas haber dicho eso, Flora? Lo recordaba. Fue durante uno de sus días más oscuros, cuando se había negado a comer o hablar con alguien. Me había sentado en esa incómoda silla de plástico junto a su cama durante 2 horas, hablándole de todo y de nada hasta que finalmente me miró y preguntó por qué me molestaba con él cuando todos los demás se habían rendido. Lo recuerdo, susurré. Esa conversación cambió mi vida, dijo Dean simplemente. No solo por lo que dijiste, sino por cómo lo dijiste, como si realmente lo creyeras. Como si vieras algo en mí que yo no podía ver en mí mismo. Maxwell se aclaró la garganta suavemente. Quizás deberíamos trasladar esta conversación al interior. Hace bastante frío. Y la señora Henderson ha tenido una noche larga. Por supuesto, dijo Dean, su rostro enrojeciendo de vergüenza. Flora, por favor entra. Déjame prepararte un té o café o lo que desees. El interior de la casa era aún más hermoso que el exterior. El vestíbulo se abría a una sala de estar que lograba ser elegante y cómoda a la vez, con una chimenea crepitando cálidamente y muebles que parecían haber sido elegidos por comodidad en lugar de por apariencia. Fotos familiares, aunque noté que parecían ser de Dean con amigos y colegas en lugar de parientes consanguíneos, alineaban la repisa de la chimenea, y Charlie se acomodó inmediatamente en lo que obviamente era su lugar favorito en un sofá de cuero. Esto es hermoso, dije, y lo decía en serio. A pesar de la obvia riqueza a la vista, había algo cálido y acogedor en el espacio. Se sentía como un hogar, no como una pieza de exhibición. Gracias. He tratado de hacerlo cómodo. Después de pasar tantos meses en habitaciones de hospital estériles, quería rodearme de cosas que se sintieran vivas y acogedoras. Hizo un gesto hacia un par de sillas cerca de la chimenea. Por favor, siéntate. Déjame traerte algo caliente para beber. Mientras me acomodaba en una silla que probablemente valía más que mi pensión mensual, observé a Dean moverse por el área de la cocina que era visible desde la sala de estar. Sus movimientos eran cuidadosos pero seguros, y pude ver las formas sutiles en que había adaptado su rutina para acomodar sus limitaciones físicas.
Los mostradores eran un poco más bajos que el estándar, y todo estaba al alcance de la mano. ¿Sabes?, dije mientras preparaba lo que olía a café costoso, me he preguntado por ti a lo largo de los años. Después de que te trasladaron, traté de averiguar qué te había pasado, pero las leyes de privacidad del paciente. Lo sé, dijo, trayendo una bandeja con café y lo que parecían galletas caseras. Yo también traté de encontrarte. Cuando finalmente estuve listo para dejar esa instalación y comenzar a reconstruir mi vida, fuiste la primera persona a la que quise agradecer, pero te habías ido del Hospital General Harrison, y nadie pudo decirme a dónde habías ido. Se acomodó en la silla frente a mí, y noté que se movía con la facilidad practicada de alguien que había aprendido a navegar por el mundo de manera diferente, pero exitosa. Contraté investigadores privados, continuó. Pero, Flora Henderson, es un nombre bastante común, y no tenía mucho con qué empezar. Sabía que vivías en algún lugar del área metropolitana, pero eso era todo. ¿Contrataste investigadores para encontrarme?, pregunté, sorprendida. Flora, tú me salvaste la vida. No en un sentido médico. Otras enfermeras podrían haber administrado mis medicamentos y monitoreado mis signos vitales. Tú me salvaste la vida al negarte a dejarme desaparecer en la desesperación. Se inclinó hacia adelante, con los ojos intensos. ¿Tienes alguna idea de lo que significó tener a alguien sentado conmigo durante esos ataques de pánico? ¿Tener a alguien que me leyera cuando no podía concentrarme lo suficiente para leer yo mismo? ¿Tener a alguien que creyera que valía la pena luchar por mí cuando mi propia familia me había dado por perdido? Sentí mis mejillas arder. Solo estaba haciendo mi trabajo. No, dijo Dean firmemente. Estabas haciendo mucho más que tu trabajo. Recuerdo a la supervisora del turno de noche diciéndote que no necesitabas pasar tanto tiempo en mi habitación, que había otros pacientes que necesitaban atención, y tú le dijiste que cada paciente merecía sentir que importaba. El recuerdo volvió de golpe. La supervisora Jenkins, que siempre había estado más preocupada por la eficiencia que por la compasión, cuestionando mi tiempo excesivo con pacientes difíciles. También recuerdo, continuó Dean, el día que trajiste tus propios libros porque la biblioteca del hospital no tenía nada que quisiera leer, y la tarde que te quedaste 3 horas después de tu turno porque estaba teniendo ese colapso por el aniversario de mi accidente. Había olvidado los libros, pero tan pronto como lo mencionó, pude verlos claramente. Mis copias personales de novelas de aventuras y biografías que pensé que podrían interesarle. Gastaste tu propio dinero en mi cuidado, dijo Dean en voz baja. Esos libros, la almohada especial que compraste porque las del hospital me lastimaban el cuello, las revistas que recogías de camino al trabajo. Nunca pediste que te reembolsaran. Eran cosas pequeñas, protesté. Cosas pequeñas que sumaron la diferencia entre rendirse y aguantar. Dean metió la mano en su bolsillo y sacó un libro de bolsillo pequeño y desgastado. Todavía tengo esto, la biografía de Franklin Roosevelt que me diste cuando estaba enojado por estar en una silla de ruedas. ¿Recuerdas lo que escribiste en la portada interior? Negué con la cabeza, pero él abrió el libro y leyó con una voz cargada de emoción. Estimado Dean, FDR cambió el mundo desde una silla de ruedas. Tu accidente no define tus límites. Tu coraje lo hace. Con admiración y esperanza, Flora. Mis manos volaron a mi boca. Había olvidado por completo haber escrito esa inscripción. Leí ese libro 17 veces, dijo Dean. Y cada vez que quería dejar la fisioterapia o renunciar a los tratamientos experimentales, leía tu nota de nuevo. Nos sentamos en silencio por un momento, con el fuego crepitando suavemente de fondo. Charlie se había quedado dormido en su sofá, roncando suavemente. Dean, dije finalmente. ¿Qué pasó con tu familia? Recuerdo que te visitaban al principio. Su expresión se oscureció ligeramente. Visitaron cada vez menos a medida que quedaba claro que no iba a tener una recuperación rápida. Mis padres sentían que me estaba convirtiendo en una carga demasiado pesada, especialmente cuando parecía que necesitaría cuidados a largo plazo. Mi hermana estaba ocupada con su propia familia. Mi prometida. Hizo una pausa. Bueno, ella decidió que un hombre paralizado no era para lo que se había inscrito. Lo siento mucho. No lo sientas. Fue lo mejor que me pudo haber pasado, aunque no podía verlo en ese momento.
Me obligó a descubrir quién era realmente cuando todo lo externo fue despojado. Sonrió. Y me hizo apreciar a las personas que se quedaron, como tú. Pero yo no me quedé, dije. Fui reasignada cuando te transfirieron. Te quedaste en tu corazón, dijo Dean simplemente. Me diste algo a lo que aferrarme cuando no tenía nada más. Y cuando finalmente me puse de pie, literalmente, me hice la promesa de que te encontraría y te agradecería adecuadamente. Hizo un gesto alrededor de la hermosa habitación. Todo lo que construí, cada éxito que he tenido, todo comenzó con los cimientos que me ayudaste a poner en esa habitación de hospital. La creencia de que valía la pena luchar por mí. ¿Qué construiste?, pregunté, curiosa por saber cómo el hombre roto que había conocido se había convertido en alguien que vivía en una casa como esta. Tecnología, dijo. Después de dejar el centro de rehabilitación, usé el dinero del acuerdo de mi accidente para iniciar una empresa de software. Resulta que ser forzado a pensar de manera diferente sobre cómo navegar por el mundo me dio ideas para crear tecnología más intuitiva y accesible. Sonrió con evidente orgullo. Wellington Technologies ahora emplea a más de 2,000 personas y desarrolla software de accesibilidad para grandes corporaciones. Hemos hecho que la tecnología sea más utilizable para personas con discapacidades. Y al hacerlo, la hemos hecho mejor para todos. Lo miré fijamente, tratando de conciliar a este exitoso hombre de negocios con el paciente amargado y roto que una vez conocí. Pero más que eso, continuó Dean, he tratado de devolver lo que me diste. Wellington Technologies tiene un programa de asistencia para empleados que ayuda a los trabajadores a través de crisis médicas. Nos asociamos con hospitales para proporcionar fondos a pacientes cuyo seguro se agota. Y tenemos una fundación que otorga becas a hijos de madres solteras que trabajan en el cuidado de la salud. La última parte hizo que se me cortara la respiración. Hijos de madres solteras en el cuidado de la salud, como los hijos de enfermeras que trabajan turnos extra y sacrifican su propia comodidad para cuidar a las familias de otras personas. Sus ojos encontraron los míos y los sostuvieron. Sé que criaste a un hijo sola, Flora. Sé que trabajaste turnos dobles para llegar a fin de mes. Sé que diste todo lo que tenías para cuidar a todos los demás. Mi visión se nubló con lágrimas. ¿Cómo sabes eso? Porque contraté investigadores para encontrarte, ¿recuerdas? Aprendí sobre tu vida, tus sacrificios, tu dedicación a tus pacientes, incluso cuando significaba dificultades personales. Su voz se suavizó. Aprendí que nunca te volviste a casar después de que murió tu esposo, que trabajaste en 3 empleos mientras estudiabas enfermería, que nunca faltaste un día al trabajo, incluso cuando estabas enferma, porque no podías permitirte perder la paga. Me sentí expuesta, vulnerable, como si él pudiera ver a través de todas las luchas que había tratado tanto de mantener ocultas. También aprendí, dijo Dean gentilmente, que fuiste forzada a una jubilación anticipada cuando el Hospital General Harrison redujo su personal, y que has estado viviendo con una pensión que apenas cubre tus gastos. La vergüenza me golpeó como un golpe físico. Aquí estaba yo, sentada en esta hermosa casa con un hombre que había construido un imperio, y él sabía exactamente cuán pequeña e insignificante se había vuelto mi vida. Flora, dijo Dean, y su voz me hizo levantar la vista. No te hice investigar para juzgarte. Te hice investigar porque quería ayudarte de la manera en que tú me ayudaste a mí. He estado esperando 15 años por la oportunidad de devolverte lo que me diste. No entiendo. Dean sonrió, y era la misma sonrisa que recordaba del día en que caminó por primera vez con su fisioterapeuta. Pura alegría mezclada con determinación. Flora Henderson, me gustaría ofrecerte un trabajo. Miré a Dean en completo shock. ¿Un trabajo? No cualquier trabajo, dijo, inclinándose hacia adelante con emoción. Directora de Defensa del Paciente para la Fundación Wellington. Estarías a cargo de nuestro programa de asociación hospitalaria, asegurándote de que los pacientes que no pueden pagar cuidados a largo plazo no queden desamparados como casi me pasó a mí. Mi boca se abrió y se cerró sin que saliera ningún sonido. Directora de Defensa del Paciente. El título solo sonaba más importante que cualquier cosa que hubiera soñado jamás. Dean, yo. No entiendo. Tengo 68 años. He estado jubilada por 6 años. No estoy calificada para algo así.
Flora, dijo Dean, su voz suave pero firme. Eres la persona más calificada que conozco. Tienes 40 años de experiencia en enfermería. Entiendes el sistema de salud desde cero. Y lo más importante, tienes el corazón para ello. Ves a las personas como seres humanos, no como condiciones médicas o reclamos de seguros. Negué con la cabeza, abrumada. Pero no tengo un título universitario en administración o negocios. Oh. No me importan los títulos, interrumpió Dean. Me importa el carácter. Me importa alguien que luche por los pacientes de la manera en que tú luchaste por mí. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. El salario sería de $8,500 por mes, más beneficios de salud completos y un subsidio de vivienda. $8,500 por mes. Más de 4 veces mi pensión actual. Más dinero del que había ganado en mi vida, incluso cuando trabajaba a tiempo completo. Eso es demasiado, dije automáticamente. No podría valer tanto. La expresión de Dean se volvió seria. Flora, déjame decirte algo sobre el valor. ¿Recuerdas la noche que intenté rechazar mi medicación para el dolor porque dije que merecía sufrir? Lo recordaba. Había sido unas 6 semanas después de su ingreso, durante uno de sus periodos más oscuros. Estaba convencido de que el accidente era un castigo por algún pecado sin nombre, y decidió que no merecía alivio de su sufrimiento. Te sentaste junto a mi cama durante 4 horas esa noche, continuó Dean. No me diste sermones sobre ser tonto ni trataste de forzarme a tomar la medicación. Solo me hablaste sobre el dolor físico y el dolor emocional, y cómo sanar de ambos requería coraje, no castigo. El recuerdo era más claro ahora. Había compartido historias sobre otros pacientes que había visto superar obstáculos tremendos, y le había contado sobre mi propio dolor después de que murió mi esposo, cómo tuve que elegir entre ahogarme en él o encontrar una manera de honrar su memoria viviendo plenamente. Al final de esa noche, tomé la medicación. Pero más que eso, comencé a creer que tal vez merecía mejorar. Que tal vez mi vida todavía tenía valor, incluso si se veía diferente a lo que había planeado. Dean se puso de pie y caminó hacia la repisa de la chimenea, tomando una fotografía enmarcada. La trajo de vuelta y me la entregó. Mostraba a un Dean mucho más joven en una cama de hospital, delgado y pálido, pero sonriendo. Junto a la cama había una mujer en uniforme de enfermería, yo, aunque apenas me reconocía. Mi fisioterapeuta tomó esa foto, dijo Dean. Fue la primera vez que sonreí desde el accidente. Acababas de terminar de leerme ese capítulo de la biografía de Roosevelt donde habla de que el miedo es lo único a lo que debemos temer. Miré la fotografía, recordando ese día. Dean había estado haciendo un progreso real en fisioterapia, pero estaba aterrorizado de que no durara, de que se estancara y nunca mejorara más. Mantengo esa foto en mi repisa porque me recuerda el momento en que comenzó mi verdadera recuperación, dijo Dean. No la recuperación física que era importante, sino esta que era más grande. Fue la recuperación de la esperanza. Dejé la foto con cuidado, mis manos temblando ligeramente. Dean, habrías encontrado esa esperanza de todos modos. Eres fuerte. No, dijo firmemente. Estaba roto, Flora. Completamente roto. No solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Estaba listo para rendirme. Ya les había dicho a mis médicos que no quería más tratamientos experimentales. Esto era una noticia para mí. Durante nuestro tiempo juntos, Dean había cooperado con su equipo médico, incluso cuando estaba frustrado o enojado. Tú cambiaste eso, continuó Dean, no con grandes discursos o gestos dramáticos, sino con pequeños actos de bondad que sumaron algo que cambió mi vida. ¿Recuerdas haberme traído ese rompecabezas? Lo recordaba. Había sido un rompecabezas de 1000 piezas de un faro en una costa rocosa. Dean se había quejado de que el hospital era aburrido, que sentía que su mente se estaba volviendo papilla por falta de estimulación. Trabajé en ese rompecabezas todos los días durante 3 meses, dijo Dean. Me dio algo en que concentrarme además de mis limitaciones. Pero más que eso, revisabas mi progreso en cada turno. Celebrabas conmigo cuando encontraba piezas difíciles y me animabas cuando me frustraba y quería renunciar. Sonrió ante el recuerdo.
El día que coloqué la pieza final, me trajiste un pastelito de la cafetería del hospital. Dijiste que cada logro merecía reconocimiento, sin importar cuán pequeño pareciera a otras personas. Yo le había llevado ese pastelito. Me había costado $3.75, que apenas podía permitirme en ese momento. Pero su emoción por terminar el rompecabezas había sido tan contagiosa. Ese rompecabezas me enseñó algo crucial, dijo Dean. Me enseñó que la recuperación no se trataba de volver a ser quien solía ser. Se trataba de construir algo nuevo, pieza por pieza, con paciencia y persistencia. Caminó de regreso a su silla y se sentó, sus ojos nunca dejando mi rostro. Flora, me diste las herramientas que necesitaba para reconstruir mi vida. El salario que te ofrezco no es caridad. Es una inversión. Quiero que ayudes a otras personas de la manera en que me ayudaste a mí. Sentí que las lágrimas comenzaban de nuevo. Pero, ¿y si no soy buena en eso? ¿Y si fallo? Entonces aprenderás e intentarás de nuevo. De la misma manera que hice con la fisioterapia. La voz de Dean era cálida pero decidida. Flora, no me volví exitoso jugando a lo seguro. Me volví exitoso tomando riesgos con las personas adecuadas. Y tú eres la persona más adecuada que conozco. Miré alrededor de la hermosa habitación, tratando de procesar todo lo que me estaba diciendo. ¿Dónde trabajaría? Ni siquiera tengo un coche que pueda llevarme a una oficina en el centro. La fundación tiene oficinas aquí en la casa, dijo Dean. Y Maxwell estaría feliz de llevarte a donde necesites ir, pero honestamente, gran parte del trabajo podría hacerse desde casa si lo prefirieras. Mi mente estaba dando vueltas. Esta mañana, había sido una jubilada solitaria con $37 en mi cuenta corriente, y ahora me ofrecían un trabajo que cambiaría toda mi vida. Hay algo más, dijo Dean en voz baja. La fundación posee una pequeña casa a unas 2 millas de aquí. 3 habitaciones, 2 baños, un jardín. Está destinada a investigadores visitantes o oradores invitados, pero ha estado vacía durante meses. Podrías vivir allí sin pagar alquiler como parte de tu paquete de compensación. ¿Una casa? Me estaba ofreciendo una casa. Dean, esto es demasiado. No me debes nada. Solo estaba haciendo mi trabajo. Detente, dijo suave pero firmemente. Deja de disminuir lo que hiciste. No solo hiciste tu trabajo, Flora. Fuiste más allá en todas las formas posibles. Gastaste tu propio dinero, tu propio tiempo, tu propia energía emocional para ayudar a un extraño a superar el peor periodo de su vida. Metió la mano en un cajón de la mesa auxiliar y sacó una carpeta gruesa. ¿Quieres saber qué más descubrieron mis investigadores sobre ti? No estaba segura de querer saberlo, pero asentí. Descubrieron que trabajaste turnos extra durante 3 años para ayudar a pagar la matrícula universitaria de tu hijo, a pesar de que él apenas te hablaba. Descubrieron que le has enviado tarjetas de cumpleaños a tu nieto durante 5 años, a pesar de que siempre son devueltas sin abrir. Descubrieron que fuiste voluntaria en una clínica gratuita todos los sábados durante 8 años hasta que tu artritis lo hizo demasiado difícil. Cada revelación se sintió como un golpe en mi pecho. Estas eran cosas privadas, luchas personales que nunca había compartido con nadie. También descubrieron, dijo Dean, su voz volviéndose más suave, que pasaste la última Navidad sola porque tu hijo dijo que no había lugar para ti en su cena familiar. Levanté la vista bruscamente. ¿Cómo podrías saber eso? Porque contraté investigadores que son muy buenos en su trabajo. La expresión de Dean era gentil pero triste. Flora, has pasado toda tu vida adulta cuidando a otras personas, y nadie te ha cuidado a ti. Eso termina ahora. Sentí un sollozo en mi pecho. Dean, no entiendes. Mi relación con mi hijo es complicada. No siempre estuve allí para él cuando crecía porque estaba trabajando mucho. Tal vez merezco. No mereces nada más que amor y respeto, dijo Dean firmemente. Trabajaste en múltiples empleos para mantener a tu hijo. Sacrificaste tu propia comodidad para darle oportunidades. El hecho de que él no pueda apreciar eso no dice nada sobre ti y todo sobre él. El sollozo escapó a pesar de mis mejores esfuerzos por contenerlo.
Todos los años de culpa, todas las dudas sobre si había sido una madre lo suficientemente buena salieron a la luz. Dean se movió hacia el sofá y palmeó el cojín a su lado. «Ven aquí», dijo suavemente. Me moví para sentarme a su lado, y él me entregó una caja de pañuelos de la mesa de centro. «Flora», dijo, «quiero decirte algo que podría ser difícil de escuchar. Tu hijo no te aprecia, no porque hayas fallado como madre, sino porque nunca ha tenido que enfrentar verdaderas dificultades. Trabajaste tan duro para darle estabilidad que nunca aprendió a valorar el sacrificio». Me sequé los ojos con un pañuelo. Él no es una mala persona. Él simplemente te da por sentada, terminó Dean. Y eso no es aceptable. Tú lo criaste. Tú lo apoyaste. Lo amaste incondicionalmente. El hecho de que no pueda hacerte un lugar en la cena de Navidad es un reflejo de su carácter, no del tuyo. Nos sentamos en un cómodo silencio durante unos minutos. Los suaves ronquidos de Charlie eran el único sonido en la habitación. Afuera, la nieve había comenzado a caer de nuevo, pero adentro, junto al fuego, me sentía más cálida de lo que me había sentido en años. «Flora», dijo Dean finalmente. «Voy a hacerte una pregunta directa y quiero que respondas honestamente. ¿Eres feliz con tu vida actual?» Pensé en mi pequeño apartamento, mis días vacíos, el teléfono que rara vez sonaba excepto para vendedores telefónicos. Pensé en pasar las vacaciones sola, en tener que elegir entre comestibles y medicamentos recetados, en sentirme invisible e innecesaria. «No», susurré. «No soy feliz». «Entonces déjame ayudarte a cambiar eso», dijo Dean. «Toma el trabajo. Múdate a la casa. Déjame darte la oportunidad de sentirte valorada e importante de nuevo». Lo miré. Este hombre que había conocido roto y amargado, ahora exitoso y amable, ofreciéndome un salvavidas que nunca me había atrevido a esperar. «¿Y si tus investigadores se equivocaron conmigo?», pregunté. «¿Y si no soy tan buena persona como crees que soy?». Dean sonrió. «Flora, ¿sabes cómo supe que fuiste tú quien encontró a Charlie esta noche?». Negué con la cabeza. «Porque solo alguien con tu corazón se sentaría en un parque helado en Nochebuena y le daría su último sándwich a un perro callejero. Charlie no se alejó por accidente. Lo dejé ir, esperando que me llevara a alguien que lo ayudara. He estado haciéndolo durante meses, buscándote». Mi boca se abrió. «¿Has estado usando a Charlie para encontrarme?». Sabía que vivías en algún lugar de esta área, y sabía que si nuestros caminos se cruzaban, serías el tipo de persona que ayudaría a un animal perdido. Los ojos de Dean brillaron con picardía. «Solo no esperaba que él te encontrara en Nochebuena. Eso realmente fue un milagro». Lo miré con asombro. «¿Me estás diciendo que todo esto fue planeado?». «No planeado, una esperanza. La esperanza de que la mujer que me salvó la vida hace 15 años siguiera siendo el tipo de persona que salvaría al perro de un extraño en la noche más fría del año». Se estiró y tomó mi mano. Y tenía razón. Por primera vez en años, sentí algo que casi había olvidado. La sensación de ser verdaderamente querida, verdaderamente valorada, verdaderamente vista. «Sí», dije, mi voz más fuerte de lo que había sido en toda la noche. «Sí, aceptaré el trabajo». El rostro de Dean se rompió en una sonrisa que podría haber alimentado toda la casa. «Bienvenida a la Fundación Wellington, directora Henderson». A la mañana siguiente, me desperté en lo que Dean llamaba la suite de invitados, una habitación más grande que todo mi apartamento con ventanas que daban a un jardín cubierto de nieve fresca. Por un momento, olvidé dónde estaba. Y luego los eventos de la Nochebuena volvieron de golpe. La oferta de trabajo, la casa, la oportunidad de empezar de nuevo a los 68 años. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad a la dura luz de la mañana. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. S.R.A. Henderson. La voz de Maxwell era gentil. «El señor Wellington me pidió que le informara que el desayuno está listo cuando usted desee unirse a él». Había dormido con mi ropa de la noche anterior y me sentía arrugada y fuera de lugar. «Gracias, Maxwell. Bajaré enseguida». Cuando llegué a la cocina,
Encontré a Dean en la estufa, volteando expertamente panqueques con una mano mientras se estabilizaba con la otra. Charlie estaba sentado con Esperanza cerca, esperando claramente sobras. «Buenos días», dijo Dean con una cálida sonrisa. «Espero que hayas dormido bien». «Mejor de lo que lo he hecho en meses», admití. La cama había sido como dormir en una nube. Y por primera vez en años, no me había despertado preocupada por el dinero. Excelente. Hice mis famosos panqueques de arándanos. Bueno, digo famosos, pero realmente solo Charlie y Maxwell los han probado. Hizo un gesto hacia un lugar en la isla de la cocina. El café está fresco, y hay jugo de naranja si prefieres. Mientras me acomodaba en el taburete de la barra, observé a Dean moverse por su cocina adaptada con fácil confianza. Todo estaba posicionado para alguien que necesitaba mantener el equilibrio mientras cocinaba, pero no parecía médico o institucional. Simplemente parecía cuidadosamente diseñado. «Dean», dije mientras colocaba una pila de panqueques dorados perfectos frente a mí. «Quiero que sepas que lo de anoche significó todo para mí, pero he estado pensando, y no estoy segura de ser la persona adecuada para este trabajo». Hizo una pausa, con la botella de jarabe a mitad de camino hacia su propio plato. «¿Qué te hace decir eso?» «No tengo ninguna experiencia con fundaciones o administración. Nunca he dirigido nada más grande que un turno de enfermería. ¿Y si te decepciono?» Dean dejó el jarabe y me miró seriamente. «Flora, puedo contarte sobre mi primer día como CEO de Wellington Technologies». Asentí, cortando los panqueques, que olían increíble. No tenía idea de lo que estaba haciendo. ¿Ninguna? Había comenzado la empresa desde mi cama en el centro de rehabilitación, pero había estado tan concentrado en el lado técnico que nunca había pensado en dirigir un negocio realmente. Se rió, sacudiendo la cabeza. Mi primera reunión de la junta fue un desastre. Olvidé la mitad de la agenda, pronuncié mal el nombre de nuestro mayor cliente y revelé accidentalmente información confidencial que casi nos costó un contrato. ¿Qué pasó? Mi junta quería reemplazarme con alguien con más experiencia. Pero mi mentor, un caballero mayor llamado Frank Morrison, que había invertido en la empresa, me llevó aparte después. La expresión de Dean se volvió pensativa. Me dijo, hijo, la competencia se puede enseñar. El carácter no. No invertí en tu experiencia. Invertí en quién eres. Se estiró a través del mostrador y tocó mi mano suavemente. Flora, no estoy contratando tu currículum. Estoy contratando tu corazón. Todo lo demás se puede aprender. A pesar de su tranquilidad, la ansiedad me carcomía. Pero, ¿y si tu junta directiva piensa diferente? ¿Y si creen que estás cometiendo un error al contratar a alguien como yo? Entonces aprenderán que no cometo errores cuando se trata de personas. La voz de Dean era tranquila pero firme. Además, yo soy la junta directiva. La fundación es mi bebé, financiada enteramente por las ganancias de Wellington Technologies. No respondo ante nadie más que mi propia conciencia. Después del desayuno, Dean me dio un recorrido por las oficinas de la fundación, que ocupaban toda el ala este de su casa. La configuración era impresionante, pero no intimidante: sillas cómodas, iluminación cálida y paredes cubiertas con cartas de agradecimiento de familias a las que la fundación había ayudado. «Esta será tu oficina», dijo Dean, abriendo la puerta a una habitación en esquina con ventanas en dos lados. «Si quieres cambiar algo sobre la decoración, solo házselo saber a Maxwell». Caminé hacia la ventana y miré hacia el jardín cubierto de nieve. «Es hermoso, pero Dean, ¿estás seguro sobre el salario? $8,500 al mes parece mucho para alguien que ni siquiera sabe lo que está haciendo todavía». «Flora, el año pasado Wellington Technologies generó $450 millones en ingresos. El presupuesto de la fundación es de $12 millones anuales. Tu salario representa menos del 1% de nuestras donaciones caritativas». Se unió a mí en la ventana. «No eres cara. Eres una inversión». Esa tarde, Maxwell me llevó a mi apartamento para empacar mis pertenencias. El contraste entre mi hogar pequeño y desgastado y la elegante casa de Dean era discordante, y me sentí avergonzada de que Maxwell viera lo poco que tenía.
Señora Henderson, dijo Maxwell mientras subíamos las estrechas escaleras hacia mi apartamento en el segundo piso. ¿Podría decir lo complacido que estaba el señor Wellington de encontrarla anoche? En todos los años que he trabajado para él, nunca lo había visto tan feliz. ¿Has trabajado para él mucho tiempo? 12 años, dijo Maxwell. Desde poco después de que comenzara la empresa. Ha sido como un hijo para mí, realmente. Mis propios hijos viven al otro lado del país, y cuando mi esposa falleció hace 5 años. Hizo una pausa, aclarándose la garganta. Bueno, el señor Wellington se aseguró de que no estuviera solo. Abrí la puerta de mi apartamento y entré, viendo el espacio a través de los ojos de Maxwell. Los muebles eran viejos pero limpios. Las paredes necesitaban pintura, y todo hablaba de una economía cuidadosa en lugar de elección. Tienes suerte de tenerte, dije, comenzando a reunir mis pocos artículos preciosos, álbumes de fotos, la porcelana de mi madre, la pequeña colección de libros a la que me había aferrado a través de varias mudanzas. Señora, si me permite, dijo Maxwell, viéndome empacar. El señor Wellington ha hablado de usted a menudo a lo largo de los años. Usted es algo así como una leyenda en nuestra casa. Levanté la vista, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Él cuenta la historia de su amabilidad a cada nuevo empleado en Wellington Technologies, sobre cómo vio potencial en él cuando nadie más lo hizo. Cómo lo trató como a una persona por la que valía la pena luchar. La voz de Maxwell se volvió suave. Dice que usted le enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en cuánto bien puedes hacer por los demás. Sentí que se me cerraba la garganta. Solo lo traté de la manera en que todos merecen ser tratados. Exactamente, dijo Maxwell. Y eso, señora, es por lo que usted es exactamente la persona adecuada para este trabajo. Nos tomó menos de 2 horas empacar todo lo que poseía en la parte trasera del Mercedes de Dean. Mientras Maxwell cargaba la última caja, eché un último vistazo al apartamento que había sido mi hogar durante 6 años. Cuando le di mis llaves al propietario y le dije que no renovaría mi contrato de arrendamiento, su única respuesta fue gruñir y hacer una nota en su libro de contabilidad. Sin despedida, sin reconocimiento de los años que había vivido allí sin faltar nunca a un pago de alquiler. La casa que Dean me había ofrecido era todo lo que había prometido y más. Construida en la década de 1920, tenía pisos de madera, estanterías empotradas y una cocina con ventanas que daban a un jardín pequeño pero bien cuidado. Incluso había un rincón de lectura con un asiento junto a la ventana donde podía imaginar pasar momentos tranquilos. La fundación paga los servicios públicos y el mantenimiento, explicó Dean mientras me mostraba el lugar. Todo de lo que necesitas preocuparte es de hacerlo sentir como un hogar. Esa noche, mientras desempacaba mis escasas pertenencias en mi nueva y espaciosa habitación, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de Trent, y por un momento, consideré no contestar. Pero los viejos hábitos tardan en morir. Hola, Trent. Mamá, acabo de pasar por tu apartamento y hay un cartel de "se alquila" en la ventana. ¿Dónde estás? Su voz llevaba una nota de pánico que no había escuchado desde que era un niño. Me di cuenta de que debió haber pasado para entregar cualquier gesto simbólico de alegría navideña que se hubiera sentido obligado a proporcionar. Me mudé, dije simplemente. ¿Te mudaste? ¿A dónde? ¿Por qué no me dijiste? Miré alrededor de mi hermosa habitación nueva con su vista de árboles cubiertos de nieve y su sensación de paz y seguridad. No pensé que te interesaría. Por supuesto que me interesa. Eres mi madre. ¿Dónde estás viviendo? Necesitas ayuda con el alquiler. La ironía de su repentina preocupación habría sido divertida si no fuera tan dolorosa. Hace 24 horas, había estado sola y no deseada. Ahora que ya no estaba disponible para ser dada por sentada, de repente me había vuelto digna de su atención. No necesito ayuda, Trent. Estoy bien. Pero mamá, no puedes permitirte vivir en ningún lugar decente con tu pensión. ¿Qué tipo de lugar pudiste alquilar? A través del teléfono, pude escuchar la voz de Miranda de fondo, aguda por la curiosidad. Podía imaginarlos en su casa perfecta, dándose cuenta de repente de que habían perdido el rastro de su plan de respaldo confiable, la madre con la que siempre se podía contar para estar disponible cuando fuera necesario.
En realidad, Trent, conseguí un trabajo. Un trabajo muy bueno. Y el puesto viene con vivienda. ¿Un trabajo? Mamá, tienes 68 años. ¿Qué tipo de trabajo? Directora de defensa del paciente para la Fundación Wellington. El silencio que siguió fue tan completo que me pregunté si la llamada se había cortado. Mamá, dijo Trent finalmente, con voz cuidadosa. Eso suena como un título importante. ¿Estás segura de que esto es legítimo? Hay muchas estafas dirigidas a personas mayores. Sentí un destello familiar de ira. Incluso ahora, incluso cuando le estaba contando sobre lo más maravilloso que me había sucedido en años, su primer instinto fue dudar de mí. Es legítimo, Trent. La fundación está dirigida por alguien a quien solía cuidar cuando era enfermera. Él me recordó y me ofreció el puesto. Bueno, ¿cuánto paga? Porque si esta persona se está aprovechando de ti. Casi se lo dije. Casi compartí el increíble salario que cambiaría todo en mi vida. Pero algo me detuvo. Tal vez el recuerdo de la Nochebuena, sentada sola en ese parque mientras él disfrutaba de su cena familiar perfecta. Paga lo suficiente, dije en cambio. Más que suficiente. Mamá, creo que deberías tener cuidado. Esto suena demasiado bueno para ser verdad. Tal vez deberías venir a quedarte con nosotros mientras piensas en esto. La oferta era demasiado pequeña, demasiado tarde. Si la hubiera hecho 24 horas antes, podría haber estado patéticamente agradecida. Ahora, solo sonaba hueca. Gracias. Pero estoy muy feliz donde estoy. De hecho, tengo que irme. Empiezo a trabajar mañana y quiero estar bien descansada. Pero mamá. Adiós, Trent. Dales mi amor a Miranda y Tommy. Colgué antes de que pudiera responder, e inmediatamente apagué mi teléfono. A través de la ventana de mi habitación, podía ver las luces brillando cálidamente en la casa de Dean al otro lado del jardín. Pensé en el hombre que había recordado una bondad de hace 15 años, que había pasado meses buscándome, que me había ofrecido no solo un trabajo, sino la oportunidad de importar de nuevo. Por primera vez en años, me dormí emocionada por el mañana. 6 meses después, estaba parada en mi oficina en la Fundación Wellington, revisando solicitudes para nuestro programa más nuevo, asistencia médica de emergencia para familias que enfrentan crisis de salud inesperadas. La ironía no se me escapaba. Ahora era yo quien tomaba decisiones sobre quién merecía ayuda, en quién valía la pena invertir. El trabajo era todo lo que Dean había prometido que sería, desafiante, significativo y profundamente gratificante. Solo en mi primer mes, habíamos ayudado a 12 familias a evitar la bancarrota debido a facturas médicas, financiado tratamientos experimentales para 3 pacientes cuyo seguro se había rendido con ellos, y establecido asociaciones con 4 hospitales regionales para garantizar que ningún paciente fuera dado de alta sin el apoyo adecuado. También había descubierto que tenía un talento para la administración que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Años de gestionar horarios complejos de atención al paciente aparentemente me habían preparado bien para coordinar los programas de la fundación. Mi experiencia en enfermería me daba credibilidad con los profesionales médicos. Y mi experiencia personal con la lucha financiera me ayudaba a identificar casos verdaderamente dignos. Pero la mejor parte era trabajar con Dean todos los días. Se había convertido no solo en mi empleador, sino en mi amigo más cercano. Compartíamos el café de la mañana y discutíamos los negocios de la fundación, pero también hablábamos de libros, eventos actuales y recuerdos de nuestros respectivos pasados. Era brillante y amable, y yo atesoraba nuestra creciente amistad. La puerta de mi oficina se abrió y Maxwell apareció con su habitual puntualidad perfecta. Señora Henderson, su cita de las 11 está aquí. Miré mi horario. La consulta del Hospital General Harrison. Sí, señora. La administradora quiere discutir la expansión de nuestro programa de asociación. Sonreí, reuniendo los archivos que necesitaría para la reunión. Harrison General, mi antiguo hospital, donde había conocido a Dean por primera vez hace tantos años. Se sentía como completar un círculo. Cuando Maxwell hizo pasar a la administradora del hospital, una mujer profesional de unos 45 años con ojos cansados que reconocí de mis propios días de enfermería, me puse de pie para saludarla. Señora Henderson.
Soy Sara Martínez, directora de servicios al paciente en Harrison General. Muchas gracias por aceptar reunirse conmigo. Nos acomodamos en las cómodas sillas junto a la ventana, y Sara sacó una carpeta gruesa de documentos. Tengo que decir que, cuando escuchamos por primera vez sobre el programa de asociación hospitalaria de la Fundación Wellington, sonaba casi demasiado bueno para ser verdad. Pero después de ver los resultados en otras instalaciones, sacudió la cabeza con asombro. La diferencia que han hecho es increíble. En los últimos 6 meses, la Fundación había colocado defensores de pacientes en 8 hospitales regionales. Estos defensores, muchos de ellos enfermeras jubiladas como yo, trabajaban directamente con las familias para navegar las complicaciones del seguro, encontrar recursos para la atención continua y asegurar que ningún paciente quedara desamparado debido a complicaciones burocráticas. El programa ha sido muy exitoso, estuve de acuerdo. Pero solo funciona cuando la administración del hospital está totalmente comprometida con la asociación. Oh, estamos comprometidos, dijo Sara rápidamente. Hemos visto demasiadas familias destruidas por la deuda médica, demasiados pacientes abandonados porque su seguro se agotó. Lo que ustedes ofrecen es exactamente lo que debería ser la atención médica. Pasamos la siguiente hora discutiendo detalles de implementación, requisitos de personal y consideraciones presupuestarias. Era el tipo de negociación compleja que me habría aterrorizado hace 6 meses, pero ahora se sentía natural y energizante. Cuando Sara se iba, se detuvo en la puerta. Señora Henderson, ¿puedo preguntarle algo personal? Asentí. ¿Alguna vez fue enfermera de atención al paciente en Harrison General? Su nombre me suena familiar. Y algo sobre su enfoque en la defensa del paciente. Lo fui, dije. Trabajé allí durante 12 años antes de la reducción de personal en 2018. El rostro de Sara se iluminó con reconocimiento. Eso pensé. Yo era una administradora nueva entonces, y recuerdo haber oído hablar de una enfermera que iba más allá por sus pacientes. El resto del personal hablaba de usted todo el tiempo, como se quedaba hasta tarde con casos difíciles, como nunca se rendía con nadie. Un sentimiento cálido se extendió por mi pecho. Después de todos estos años, no era recordada por mis limitaciones o mis luchas, sino por mi dedicación. Es muy amable de su parte decir eso. No es amable, es verdad. Y ahora entiendo por qué la Fundación Wellington es tan efectiva. Está trayendo ese mismo corazón a la administración de la salud que trajo a la atención junto a la cama. Después de que Sara se fue, me senté tranquilamente en mi oficina, mirando hacia el jardín donde la nieve comenzaba a caer de nuevo. En unas pocas horas, Dean y yo tendríamos nuestra cena semanal juntos, una tradición que habíamos comenzado después de mi primera semana en el trabajo. Esta noche, estábamos planeando la primera gala anual de la Fundación, un evento de recaudación de fondos que nos permitiría expandir nuestros programas aún más. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miré, esperando algo relacionado con el trabajo, pero en su lugar vi el nombre de Trent. Mamá, Miranda y yo nos preguntábamos si te gustaría venir a cenar este fin de semana. Tommy ha estado preguntando por su abuela. Miré el mensaje durante mucho tiempo. En los últimos 6 meses, Trent había llamado regularmente, su tono cambiando gradualmente de preocupación a curiosidad y a algo que podría haber sido respeto. Había aprendido que mi trabajo era real, que mi nueva situación de vivienda era legítima y que ya no era la mujer con dificultades financieras a la que se había acostumbrado a descartar. Miranda incluso había llamado una vez, supuestamente para ponerse al día, aunque sospechaba que estaba buscando información sobre exactamente qué tan bien pagaba la fundación a sus directores. La verdad era que ahora podía permitirme ser generosa. Podía permitirme pasar por alto su trato pasado hacia mí, concentrarme en construir una mejor relación en el futuro. Dean me había enseñado que aferrarse al resentimiento solo envenenaba a la persona que lo llevaba. Pero también había aprendido algo más en los últimos 6 meses. Ya no necesitaba su aprobación para sentirme valiosa. Su aceptación, aunque agradable, no era esencial para mi felicidad. Escribí una respuesta cuidadosa. Eso suena encantador. Déjame revisar mi horario y te aviso. No era un no, pero tampoco era el sí ansioso y agradecido que habría dado hace 6 meses.
Había aprendido a valorar mi propio tiempo y energía, a tomar decisiones basadas en lo que yo quería en lugar de lo que otras personas esperaban de mí. Un golpe en la puerta de mi oficina interrumpió mis pensamientos. Dean apareció, apoyado contra el marco de la puerta con Charlie a su lado. ¿Cómo fue la reunión de Harrison, general? Muy bien. Están entusiasmados con la asociación. Hice un gesto hacia la silla frente a mi escritorio. Sara Martínez me recordó de cuando trabajé allí. Dijo que el personal solía hablar sobre mi atención al paciente. El rostro de Dean se rompió en una sonrisa orgullosa. Por supuesto que lo hacían. Probablemente fuiste la mejor enfermera que tuvieron. No sé sobre eso. Yo sí. Dean se acomodó en la silla, y Charlie fue inmediatamente a su lugar favorito bajo la ventana. Flora, hay algo que he estado queriendo discutir contigo. Su tono era más serio de lo habitual, y sentí un aleteo de ansiedad. ¿Qué es? La fundación ha crecido más rápido de lo que jamás imaginé que lo haría. En 6 meses, hemos pasado de ser una pequeña caridad local a una organización regional con impacto real. Se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Pero para dar el siguiente paso, para convertirnos en una fundación verdaderamente nacional, necesitamos reestructurarnos. Mi corazón se hundió. ¿Me estaba despidiendo? ¿Había fallado de alguna manera en cumplir con sus expectativas? Quiero promoverte a directora ejecutiva, continuó Dean, con plena autoridad sobre todas las operaciones de la fundación. Serías mi socia en esto, Flora, no mi empleada. Lo miré fijamente en estado de shock. Dean, yo. No podría. Sí, podrías. Te has probado a ti misma una y otra vez. Entiendes el trabajo mejor que nadie. Tienes la confianza de nuestros socios hospitalarios y, lo más importante, te importa nuestra misión tanto como a mí. Pero la junta directiva hará lo que yo recomiende porque soy dueño de la fundación. La sonrisa de Dean era traviesa. Además, he estado pensando en dar un paso atrás de las operaciones diarias. Me gustaría viajar, tal vez escribir un libro sobre cómo superar la adversidad, pero solo puedo hacerlo si sé que la fundación está en manos de alguien que comparte mis valores. La magnitud de lo que me estaba ofreciendo me golpeó como una ola. Directora ejecutiva de una fundación nacional. La oportunidad de ayudar a miles de familias en lugar de docenas. La oportunidad de transformar la defensa de la salud a una escala que nunca había imaginado. El salario sería de $12,000 por mes, agregó Dean casualmente. Más beneficios y un subsidio para automóvil. Ah, y la fundación compraría la casa en la que vives y la escrituraría a tu nombre directamente. $12,000 por mes. La casa sería mía. A los 68 años, me ofrecían seguridad financiera más allá de mis sueños más salvajes, junto con un trabajo que le daba a mi vida un significado profundo. Dean, dije, mi voz espesa por la emoción. ¿Por qué estás haciendo esto? Ya me has dado tanto. Se quedó callado por un momento, mirando hacia el jardín donde la nieve continuaba cayendo suavemente. Porque hace 15 años, una enfermera se sentó junto a mi cama de hospital y me convenció de que mi vida todavía tenía valor. Ella vio algo en mí que yo no podía ver en mí mismo, y se negó a rendirse conmigo. Se volvió hacia mí, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Ahora veo algo en ti que tal vez tú no puedes ver en ti misma todavía. No eres solo alguien que ayuda a las personas, Flora. Eres alguien que cambia vidas. Y creo que es hora de que el mundo se beneficie de ese regalo a una escala mucho mayor. Pensé en el hombre asustado y roto que había conocido en la habitación 412 y en el líder seguro y exitoso en el que se había convertido. Pensé en mi propio viaje de jubilada descartada a profesional valorada. Sobre todo, pensé en todos los pacientes y familias que podrían beneficiarse del alcance ampliado de la fundación. Sí, dije, mi voz más fuerte de lo que había sido en años. Sí, aceptaré el puesto. El rostro de Dean se iluminó con pura alegría. Bienvenida a tu nueva vida, directora ejecutiva Henderson. Mientras el sol se ponía sobre el jardín nevado, me di cuenta de que mi vida real apenas comenzaba. A los 68 años, había encontrado no solo un trabajo, sino un propósito.
No solo seguridad, sino alegría. No solo un lugar para vivir, sino un hogar donde era valorada por quien era en lugar de por lo que podía proporcionar. Charlie se estiró y bostezó desde su lugar junto a la ventana, luego caminó suavemente para descansar su cabeza en mi regazo. Acaricié sus orejas sedosas, pensando en la cadena de eventos que nos había unido a todos. Un perro perdido, un collar de diamantes y un acto de simple bondad en una fría nochebuena. A veces los milagros vienen disfrazados de momentos ordinarios. Y a veces, la familia que más importa no es en la que naces, sino la que eliges. Dean tenía razón. Había aprendido algo sobre la verdadera riqueza. No se medía en cuentas bancarias o bienes raíces o títulos de trabajo. Se medía en la profundidad de las conexiones que hacías, el bien que hacías en el mundo y el amor que dabas y recibías. Por primera vez en mi vida adulta, era verdadera, completa y perfectamente rica. Y todo había comenzado alimentando con un sándwich al perro de un extraño, porque a veces, los actos de bondad más pequeños crean los milagros más grandes de todos. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta el final.